Yo soy Lupita 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 Lupitama, 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 Lupitama. 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 Lupitama, 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 Lupitama,
Lupitama 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 Lupitama
Lupitamam, 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 Lupitamam,
Lupitama 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 Lupitama
Lupitama, 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 Lupitama,
Lupitama, Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, Lupitamam, Lupitama, Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, Lupitamam, Lupitama, Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitama,
Lupitama, Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitamam, Lupitama, 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 Lupitama.
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, el cuero cabelludo y todo el cuerpo. Y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Qué sintieron? ¿Qué vieron? Pongan sus comentarios de lo que hayan experimentado. Quiero repetir un poco lo que dije al principio, ya que parece que no salió el sonido al principio. Esta es una fecha especial. Esta es la última meditación de Sagitario del otoño. Mañana a las 4 de la mañana con 2 minutos entra Capricornio. El invierno en el hemisferio norte. Así que esta noche será la noche más oscura del año. Y entonces mañana será el amanecer del bebé sol, del nuevo ser solar. O sea que a partir de aquí, cada día va a aumentar la cantidad de luz en el hemisferio norte. En cambio, en el hemisferio sur están entrando al verano. También es la fecha en que apareció la Virgen de Guadalupe. Sí, sabemos que apareció un 12 de diciembre, pero de otro tipo de calendario, el juliano. Entonces, el gregoriano que tenemos ahora, esta y mañana es la fecha que corresponde a su presencia, a su aparición. Entonces es la Madre Divina que está vestida en el cosmos, como se podrán ver estas noches más largas, que llega a parir, a dar a luz al ser solar. Por eso le cantamos hoy. Además de eso, mañana es exacta la conjunción entre el planeta Júpiter y el planeta Saturno, que no solo están en la misma longitud, sino también en la misma declinación, de tal manera que a simple vista se funden sus dos luces y parece una estrella más grande. Esto no había sucedido desde la Edad Media y parece ser que eso es lo que sucedió cuando nació Jesús en el año 7 antes de Jesús. Digo, ¿cómo es eso posible? Pues lo que pasa es que los calendarios han tenido muchos errores y tenemos unos años olvidados. Entonces, en ese año también estuvo la conjunción de Júpiter y Saturno, muy cercanos, de tal manera que pareciera lo que llamamos la estrella de Belén, que anunciaba el nacimiento del héroe solar, de Jesús. ¿Quién irá a nacer en estos días? Tal vez lo sepamos dentro de muchos años, pero esperemos que lleguen muchos
maestros y maestras. Además, esta conjunción está siendo en el primer grado del signo de Acuario. Ya Saturno y Júpiter dejaron a Capricornio y a Plutón en Capricornio. Con todo este caos económico y social que han dejado, y entra en Acuario algo más aéreo, más de pensamiento, más de buscar soluciones, encontrar soluciones, nuevas soluciones a las circunstancias actuales. Así que los que puedan, y hagan su meditación a las 4 de la mañana, y si no, en cuanto salga el sol, hagan una meditación, llénense ustedes de luz y llenen de luz a toda la humanidad y a todos sus seres queridos. Necesitamos conectarnos como humanidad más con la luz para que se nos ocurran, desciendan la información de qué cosas maravillosas vamos a manifestar. Así que bienvenidos, esta noche es la noche más larga del año y amanezcamos con el nuevo sol. Muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos a todos aquellos que puedan dar algún donativo apoyando este trabajo. Benditos son, benditas sean.